Vamos a hablar sobre los principios de la ética clínica y sus aplicaciones a la práctica. Para esto, vamos a analizar el siguiente caso. Vamos a hablar de un estudiante universitario de 20 años que es llevado a emergencias debido a un dolor de cabeza persistente y la fiebre. Esta se cuantificó y era de 40 Celsius. Tenía rigidez en el cuello, lo que es un dato muy importante, y se le realiza una punción lumbar. El líquido cefalorraquídeo aparece turbio, mostró un aumento de glóbulos blancos, lo que ya nos está indicando una infección. La tinción Gram mostró diplococos gram positivos. Con esto podemos diagnosticar lo que viene siendo la meningitis bacteriana. Se le da los antibióticos apropiados y se le instituye una hospitalización. A este punto el paciente va a rechazar el tratamiento sin dar ninguna razón insistente y va a querer regresar a su residencia, incluso después de que el médico explicara la gravedad de su diagnóstico y la absoluta necesidad de un tratamiento rápido, el paciente mantiene firme la negativa. Es importante recalcar que la meningitis bacteriana es una enfermedad que progresa rápidamente y que puede llegar a causar secuelas neurológicas. ¿Y cómo podemos pasar este caso al campo de la ética? Bueno, nos vamos a basar en tres pilares principales. Primero, lo que viene siendo la libertad. Ahora, ¿y qué vamos a hablar en la libertad? Bueno, el paciente va a rechazar el tratamiento, por lo que podemos inferir que sus capacidades mentales van a estar condicionadas y limitadas debido a esta enfermedad. Si bien en un estado de salud podría ejercer su derecho a decidir, en la situación actual, su libertad de elección está restringida por las siguientes circunstancias. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo el segundo pilar, que es la conciencia. En el caso del paciente, su decisión de rechazar el tratamiento plantea dudas sobre su conciencia, ya que esto implica ser plenamente consciente de las opciones y consecuencias de sus actos. Aunque ha sido informado de la gravedad de su diagnóstico, su fiebre alta y su somnolencia podrían estar afectando su capacidad de tomar decisiones informadas y racionales. La falta de razón clara para su negativa refuerza la posibilidad de que no esté en plenas facultades cognitivas. Por lo tanto, si su capacidad de decisión está comprometida, el equipo médico deberá considerar e intervenir en su mejor interés, dado el riesgo de perder su vida. El último pilar viene siendo el pilar de la responsabilidad. Es responsabilidad del paciente asumir las consecuencias de sus acciones. El médico tratante le explicó su condición y las posibles consecuencias de no seguir un tratamiento. Aún así, el paciente mantuvo su negativa de regresar a su residencia y de no recibir un tratamiento, por el cual el médico queda exento legalmente de recibir posibles imputaciones debido a que negarse a recibir tratamiento es netamente responsabilidad del paciente. ¿Y cómo nosotros podemos abordar este problema? A través de la dialógica, es decir, un diálogo continuo y una explicación clara de parte del equipo médico al paciente, siempre siendo transparentes y respetuosos, buscando que el paciente entienda la importancia de su decisión. Se va a tratar de buscar un punto medio donde el paciente pueda expresar sus motivos para rechazar el tratamiento y el equipo médico ofrecerá opciones que respeten sus valores, prioricen su salud y el bienestar. Si el rechazo es producto de un estado mental alterado, podría justificarse intervenir en beneficio de su vida. Sin embargo, se debe considerar si existen alternativas menos invasivas. Bien, la ética material es el bien supremo, es la salud del paciente. Esa es la idea general. Entonces, este es el enfoque que justifica la intervención médica, incluso si el paciente se opone. Los médicos debemos actuar en mejor interés del paciente, pero también debemos de respetar la autonomía. Si un paciente rechaza el tratamiento que le damos, esa negativa se debe de tomar en cuenta, a menos que a menos que el paciente no tenga la capacidad de decidir. En tales casos, los médicos deberíamos intentar de persuadir al paciente sobre la gravedad de su situación, evaluando su capacidad de juicio. Por otro lado, la ética formal se basa en normas morales universales. Entonces, como el deber como médicos es de salvar vidas y el respeto por la autonomía de nuestro paciente, si un paciente capaz se niega al tratamiento, su decisión debe ser respetada. Pero sin embargo, si hay una incapacidad temporal para decidir, el médico eh, puede intervenir para salvar su vida, siguiendo los principios universales del deber profesional. Por otro lado, vamos a hablar qué nos dicen los principios éticos. El primer principio es de la beneficencia. Entonces, aquí nos dicen que primero hay que proteger el beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Que esto incluye proteger sus derechos, prevenir los daños y salvar vidas. A diferencia de la no maleficencia, este principio se enfoca en no dañar, no hacer daño,
La beneficencia exige una acción activa para mejorar la salud y bienestar de los pacientes. Además, representa una forma de retribución hacia la sociedad a que los médicos han recibido la educación y los recursos para ayudar a nuestro prójimo. Ahora tenemos el principio de la no maleficencia. Acá implica el deber de no causar daño. Si un paciente se niega a recibir el tratamiento, pues esto puede llevar al deterioro, incluso a la muerte. Entonces aquí los médicos deben de sopesar si la autonomía eh, del paciente podría resultar en un daño mayor que intervenir. Si la vida del paciente está en riesgo y su capacidad de decidir está comprometida, el principio de la no maleficencia podría prevalecer sobre la autonomía de nuestro paciente. En ese contexto, el daño de no tratar al paciente podría ser mucho mayor que el de no actuar en contra de su decisión. Vamos a continuar con el principio de autonomía. Eso nos indica que el paciente tiene el derecho de tomar decisiones tanto sobre su cuerpo como también sobre su tratamiento. Y nosotros como médicos debemos respetar su autonomía siempre y cuando él pueda responder por sí mismo. Entonces es importante entender tanto la cultura como los valores del paciente para que éste se sienta libre en la toma de decisiones. La autonomía requiere un consentimiento informado antes del inicio del tratamiento. Entonces el paciente tiene derecho a tomar estas decisiones, pero si esa decisión es rechazada, ¿estaría comprometiendo su salud? La autonomía se fundamenta en la libertad, en la forma individual y también la dignidad y la capacidad de tomar las decisiones, siempre y cuando el paciente esté en pleno uso de sus facultades mentales. Entonces, en este caso, nos presenta un paciente de 20 años, que lo que significa que este paciente es capaz legalmente de tomar decisiones, pero aquí llega a surgir un conflicto ético eh, que cuando el paciente rechaza el tratamiento que es necesario y no se puede determinar con certeza si es que esta decisión es tomada debido al estado mental del paciente. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este conflicto? Como primer paso sería la evaluación urgente de la capacidad mental del paciente, ya sea mediante un test, ¿no? Puede ser un test psicológico, la escala de Glasgow. Y si el paciente es mentalmente incompetente, debemos preguntarnos si es que se conocen preferencias previas o quién es un sustituto adecuado para la toma de la decisión. También nos preguntamos si es que se le proporcionó toda la información sobre el tratamiento, es decir, tanto los beneficios como los riesgos. Y en este caso, si es que el conflicto persiste, vamos a la intervención de asesores legales o superiores, ¿no? Sí se puede solicitar la intervención al comité de ética del hospital o la decisión propia del médico que está a cargo. Si es que el paciente no es capaz de la toma de decisiones y no tiene ningún familiar, se le pide permiso al jefe de guardia, al director del hospital o en última instancia lo que sería un fiscal, ¿no? En el principio de justicia exige que todos los pacientes reciban un tratamiento equitativo independientemente de la edad o el contexto del paciente. En el caso del estudiante, se tiene derecho a tomar decisiones sobre su tratamiento. Sin embargo, la autonomía del paciente está cuestionada en situaciones en las que éste no es en la capacidad de la toma de decisiones, no se encuentra en esas condiciones. Pero los profesionales de salud deben garantizar que el paciente reciba un tratamiento adecuado, especialmente en este caso en el que el tratamiento va a determinar su supervivencia. Debe em, evaluar si se justifica la intervención involuntaria considerando tanto la gravedad de la condición del paciente como también el riesgo que implica el no realizarle ningún tratamiento. Entonces, la falta de justificación para el rechazo de tratamiento podría indicar que el paciente no está comprendiendo totalmente la gravedad de su situación, debido a que posiblemente existe un compromiso de salud, ya sea por la meningitis que tiene el paciente, ¿no? Esto podría llevar a que haya una intervención del comité de ética o también de algún tutor que tenga el paciente, ¿no? Que puedan tomar decisiones en su nombre para que de este modo se pueda asegurar el bienestar del paciente.